Si la naturaleza nos hablara, nos pediría cuidado, respeto. Queremos ser su voz, con la misma fuerza que las semillas se abren camino desde la tierra, como el vigor de una célula creando un anticuerpo. La brisa fresca en el follaje de los bosques que procuramos conservar para las futuras generaciones. Y lo hacemos desde la puerta de entrada a la Patagonia, desde el corazón de la Araucanía. Una tierra de encanto, de diversidad cultural, marcada por la belleza de su gente, donde sus volcanes, montañas, lagos y su rica biodiversidad nos regalan un escenario natural privilegiado para educar, generar conocimiento, crecer como una comunidad universitaria con sentido de calidad, de excelencia. Somos parte de una universidad de tradición y cambio, estatal y pública, atenta a comprender la cultura y nuestro entorno. Por eso nos hemos preocupado por impartir carreras y programas que respondan a las necesidades del sector productivo, de calidad, acreditadas, que se renuevan con cada ciclo. Por eso formamos ingenieros agrónomos, biotecnólogos, ingenieros en recursos naturales, con conciencia ambiental, socialmente responsables, con mirada sustentable, con sólidos conocimientos disciplinarios, pero sobre todo con un fuerte contacto con la realidad. Profesionales preparados para liderar en un medio laboral cada vez más exigente. Porque sabemos que el desarrollo de nuestro país necesita de capital humano avanzado, nos preocupamos de impulsar programas de posgrado de primer nivel. Preparamos a hombres y mujeres que aporten creatividad, innovación y diseñen soluciones que concilien la actividad productiva y la conservación del medio ambiente. Porque sabemos que el conocimiento y la ciencia se cultivan con la misma perseverancia de quien prueba un ensayo una y otra vez, hemos puesto nuestra pasión en la investigación de diversos ámbitos, en el desarrollo tecnológico, en buscar soluciones en beneficio de nuestro entorno, de su gente, con visión de futuro. Estamos orgullosos de lo que hemos construido. Nos alienta a hacer frente a los desafíos, a las problemáticas locales, pero siempre con mirada global. Trabajamos para nuestra gente y con nuestra gente, preocupados de abrir nuevos espacios de colaboración con los territorios, en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Con redes de colaboración internacional que nos permiten el intercambio académico y también abrir nuestras puertas para profesores y estudiantes de otros países que vivan nuestra experiencia universitaria en la frontera de la Patagonia, desde donde queremos construir un futuro mejor, una sociedad más justa y equitativa. Somos parte de una comunidad que crece, que confía en su gente. Inyectamos pasión a lo que hacemos, renovamos nuestros compromisos para cuidar el futuro, porque la naturaleza así nos enseña. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. Universidad de la Frontera. Somos tradición y cambio. Comienzo por dar la bienvenida a todas las personas que están presentes. Agradecemos la convocatoria y la participación de todos ustedes en esta instancia, este segundo ciclo, ¿cierto?, de nuestro ciclo de charlas Mejoramiento Genético y Post Cosecha, Oportunidades para la Fruticultura. Esta actividad está coordinada en colaboración con el profesor Nicolás Cobo, ¿ya?, quien también partirá hoy día con esta primera charla del ciclo. Les recordamos que nosotros este ciclo se compone de 3 charlas, ¿ya? Así es que es importante que vayamos generando un espacio, ¿cierto?, propio del ciclo, ¿ya? La idea nuestra como facultad ha sido trabajar algunas temáticas relevantes para las personas que actualmente están desempeñándose en términos laborales
ya sea en el ámbito público, privado, ¿cierto? Y que tienen que tomar decisiones asociadas a estos tópicos, ¿ya? En esta oportunidad, el ciclo de charlas, como ustedes pueden ver, refiere al mejoramiento genético y post cosecha. Las 3 charlas están orientadas hacia eso, pero cada una aportando una visión diferente y antecedentes nuevos en relación a la temática, ¿ya? El foco es observar cómo el mejoramiento genético representa una oportunidad para la fruticultura en el área de la post cosecha, ¿cierto? Nicolás, ahí está, bueno, ustedes lo pueden ver, está compartiendo su pantalla, ¿cierto? Y me gustaría, ya que Addison ha tenido algunos inconvenientes, me imagino, para conectarse, me gustaría partir presentándote, Nicolás. ¿No estás de acuerdo en comenzar? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Todo bien? Ya. Bueno, para que sepan quién es el interlocutor en esta primera charla, ¿cierto? Sobre mejoramiento genético vegetal, su rol en la agricultura moderna y desafíos que enfrentamos. Ya, Nicolás Cobo es ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, hizo su postdoctorado en el área de horticultura y agronomía de la Universidad de California, y se incorporó el 2020 como profesor asistente al Departamento de Producción Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales. ¿Ya? Actualmente se desempeña como investigador del Centro de Fruticultura de nuestra universidad, y su línea de trabajo se enfoca en el mejoramiento genético y genómica de las plantas, donde por medio de implementaciones de técnicas de mejoramiento genético tradicional y herramientas moleculares modernas, busca entender los mecanismos responsables de la tolerancia a condiciones de estrés biótico y abiótico a los que se enfrentan las plantas y la fruta en el área de la post cosecha, y la identificación de zonas del genoma que controlan, con el objetivo de generar genotipos de alta adaptación a condiciones de producciones locales, ¿ya? Actualmente, bueno, Nicolás está vinculado a varios proyectos, ¿cierto? Que han ido posicionándolo como un profesor de la facultad. Como ustedes pueden ver, él es un investigador bastante joven, pero que ha tenido avanzado muchísimo en el área de investigación, y estamos muy contentos de contar con su presencia en esta facultad, ¿ya? Así es que para nosotros es un orgullo que él parta hoy día con esta primera charla, y agradecemos tu colaboración, Nicolás, en la coordinación de este ciclo, ¿ya? Dicho eso, agradeciendo la participación y dando la bienvenida a todas las personas que se van conectando a esta instancia, quiero darte la palabra, Nicolás, para que podamos partir. Recuerdo que el espacio de preguntas, comentarios, va a ser hacia el final de la exposición de Nicolás, ¿ya? Si ustedes estiman conveniente, pueden ir dejando algunas consultas a través del chat, pero es ideal que ustedes podamos compartir un espacio de diálogo a través de esta plataforma con las herramientas que nos ofrece, ¿ya? Así es que, Addison, no sé si quieres agregar algo para partir. Sí, disculpen que recién me haya podido unir, pero no me dejaba entrar en la plataforma. No, un poco de esto, destacar lo que tú dijiste, Ana, respecto a, o sea, en primer lugar, la importancia que tiene y va a seguir teniendo la agricultura en la región de la Araucanía, ¿ya? Esta es un área, ¿cierto?, que va a seguir siendo relevante, pero que ha tenido cambios, ¿ya? Y en particular la fruticultura, ¿ya? Nuestra región, la región de la Araucanía, podríamos decir que es una frontera hoy día en términos del cambio climático. ¿Y eso qué ha significado? Ha significado una oportunidad para la fruticultura, ¿ya? Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos una gran oportunidad con la fruticultura para el desarrollo de la Araucanía. Pero ojo, es importante también que tengamos en cuenta que tiene que ser una agricultura de futuro. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser una agricultura eficiente, pero además tiene que ser una agricultura amigable con el medio ambiente, ¿ya? Hoy día es lo que nuestra sociedad reclama, y no solamente nuestra sociedad a nivel nacional, colegas, veámoslo también lo que está pasando a nivel global, ¿ya? Entonces,
En eso estamos apuntando, ¿ya? Como ustedes saben, y lo dijo recién Ana, Nicolás viene de uno de los centros de investigación más prestigiosos en términos de agricultura a nivel mundial, como es UC Davis, ¿ya? Nosotros estamos, de hecho, trabajando en un convenio con ellos ahora, ¿ya? Y es motivo de orgullo para nosotros tener a Nicolás, como decía Ana también, precisamente por el prestigio de donde él viene, el área y el nivel con el cual trabaja. Fíjense que ustedes, Nicolás fue incorporado a nuestra facultad precisamente porque se adjudicó un proyecto de inserción en la academia que financia la Agencia de Investigación de Chile, diríamos que es el ex CONICYT, y fue el único ganador de ese concurso en la Universidad de la Frontera, el único, ¿ya? Entonces, eso habla también del nivel, entonces, de Nicolás, ¿ya? Y como decía Ana también, a pesar de esto, del ser tan joven, él está demostrando sus capacidades acá, junto al equipo de fruticultura que lidera también la colega doctora Alejandra Rivera, ¿ya? Así es que, bueno, no me alargo más, porque aquí el que tiene que ser el protagonista, ¿cierto?, es nuestro charlista de hoy y el coordinador de este ciclo de charlas para la toma de decisiones, que es Nicolás Cobo. Así que no me alargo más y dejo a Nicolás. Súper, muchas gracias, Addison y Ana, y espero cumplir un poco con las expectativas. Dejaron bastante altas las expectativas, así que espero poder cumplir con eso. Voy a compartir la pantalla para poder empezar de una vez. Bueno, como Ana y Addison decían, yo me incorporé hace bien poco a la universidad. Empecé en diciembre del año pasado y gran parte de ese tiempo hemos estado en cuarentena, así que ha sido un comienzo bastante raro para mí en la academia. Pero cuando me ofrecieron organizar este seminario, este ciclo de seminarios, me interesó mucho porque es una forma de poder empezar a conectarme con el medio y un poco hacer una presentación en sociedad que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Siempre hablamos de hacer un seminario en la universidad y nunca pude. Entonces, espero que esto sea un poco para poder mostrar qué es lo que he hecho y un poco cuál es mi visión a futuro y poder empezar esta comunicación con el medio local que no he podido tener todavía. Voy a agrandar esto. Ahí está. Entonces, el tema que me gustaría tocar hoy es el mejoramiento genético y un poco la post cosecha y cuáles son las oportunidades que yo creo que hay para la fruticultura. Pero también quiero mostrar un poco qué es el mejoramiento genético, porque muchas veces la gente no sabe bien a qué nos referimos con eso. Entonces, en general, todas las presentaciones de mejoramiento genético empiezan con este slide, en que hay un crecimiento en la población importante. Hoy día hay alrededor de 8.000 millones de personas en el mundo y se espera que a fines del siglo XXI la población se estabilice entre 10.000 y 11.000. Y eso significa que hay que alimentar a toda esa gente. Y por tanto, se ha hecho mucho esfuerzo en poder aumentar los rendimientos de cultivo, pero también, en general, se enfocan en maíz, en arroz, en trigo, en cultivos que alimentan un poco a la población. Pero también se ha visto un aumento en el consumo de fruta que viene con el incremento del poder adquisitivo de muchas zonas del mundo que tienen poblaciones altísimas, como China, India, en general Asia, en que han empezado a consumir productos que antes no lo hacían, y eso ha llevado a una demanda de frutas, por ejemplo, y en el caso del vino también se ve, mucho más alta que lo que había hace un par de décadas atrás. Y además, como decía Addison, hay un tema importante que es el cambio climático, que significa que son nuevos desafíos. Esta es una proyección de cómo se espera que suban las temperaturas máximas en enero, que por los que no son de Chile también es verano acá, en el 2017 comparado con el 2050, y se puede ver que hay un aumento importante en las temperaturas. Lo mismo con las temperaturas mínimas en invierno, con la acumulación de días grados y con las horas de frío. Todo eso impacta de forma importante la producción frutícola. Entonces, hay nuevos desafíos, hay deficiencia de agua de riego, hay aumento en la presión de enfermedades traídas por los aumentos en la temperatura, hay estrés abiótico en las plantas, y eso se puede ver como un problema, o también, como decía Addison, es una tremenda oportunidad para nuevas zonas productivas, que en el caso de la universidad está ubicado en una frontera en que, según proyecciones, ¿no? se ve que
va a tener un cambio de productividad favorable con el cambio climático. Este es un estudio que se hizo hace un par de años en que los colores café muestran una reducción esperada en la productividad traída con el cambio climático, pero los colores verdes es una mejora en la productividad, y podemos ver que nuestra zona tendría una mejora en las condiciones climáticas para la agricultura. En ese mismo contexto, hace un par de años el presidente Fedefruta decía que el sur de Chile no solo tiene potencial, sino que tiene un gran presente, y debería convertirse luego en un protagonista importante de la fruticultura chilena. Y eso ya se puede ver. Desde el año 2000 al 2019 se ha visto un aumento del 700% en la superficie plantada con frutales en la Araucanía, y de alrededor del 500% en la región de Ñuble y Biobío. Por lo tanto, se ha visto que esta región está tomando una relevancia importante en el tema de la fruticultura. Y enfocándonos en la región de la Araucanía, se puede ver que ese aumento en la producción es principalmente con avellano europeo, manzana roja, arándano, cerezo y un poco de nogales y frambuesos. Por lo tanto, podemos ver que hay un aumento súper grande en la superficie plantada de estos cultivos, que muchas veces no son cultivos que están adaptados a esta zona. Entonces se ha hecho un muy buen trabajo agronómico para poder sacar lo mejor de esas variedades o cultivares, pero no se han desarrollado materiales genéticos adaptados para las condiciones que necesitamos. Y un poco en ese contexto nace el Centro de Fruticultura de la Universidad de la Frontera en el 2018, como decía Addison, Alejandra Rivera es la directora, y busca un poco empezar la universidad a relacionarse con la fruticultura en Chile. Yo estudié agronomía más al norte, en Talca, y yo me acuerdo cuando yo estaba en agronomía, mi universidad era muy potente en fruticultura, y yo no miraba hacia el sur y decía, bueno, la Universidad de la Frontera son cultivos y praderas, no se asociaba la fruta a esta región. Y en cosa de 10 o 20 años, eso ha cambiado de forma importante. Entonces, para poner un poco en contexto qué es el desarrollo de una variedad y qué es lo que afecta en una variedad. El fenotipo, que es lo que nosotros vemos, depende del genotipo, que es la genética de la planta, y del ambiente, donde está, bueno, el medio ambiente, pero también el manejo agrícola y la interacción entre los dos. Por lo tanto, esta es una fórmula que siempre se enseña en las primeras clases de mejoramiento genético, y el desempeño de un cultivar depende del ambiente, de la genética y de la interacción de los dos. Por lo tanto, es muy importante, cuando se está haciendo breeding, desarrollar las variedades con claridad en el ambiente objetivo y qué es lo que se quiere hacer con esa variedad. No es lo mismo hacer una variedad para la agricultura de subsistencia en el secano que hacer una variedad para el Valle Central regada súper bien. Lo mismo pasa con los frutales. En términos, quería pasar el aviso. La tercera charla de este ciclo la va a dar Gustavo Lobos, que trabaja en el Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica de la universidad, y se va a enfocar en cómo poder medir el fenotipo. Aquí se habla mucho de la genética, pero es súper importante poder tener un buen fenotipo para poder relacionarlo con el tema de la genética y poder hacer la investigación que se necesita. Volviendo un poco al tema del manejo agronómico y la genética, es súper importante tener la interacción de los dos. Y como se puede ver en este gráfico, el tener un buen manejo agronómico puede hacer que un cultivar se comporte de mejor manera, ¿cierto? Si el input A sin fertilización, por ejemplo, y B es con fertilización, podemos ver que una variedad va a comportarse mejor en el escenario B. Pero el tener una variedad nueva puede subir el techo productivo, ¿cierto? El potencial genético de la variedad va a ser mejor. Y si esa variedad se maneja de buena manera, va a lograr su potencial. Si esa variedad se maneja de mala manera, va a estar en el punto 3 y no se va a estar aprovechando al máximo. Por lo tanto, de nuevo, esto es solo para mostrar que
es necesario tener una buena genética y un buen manejo y la combinación de ellos. Un buen ejemplo de eso es la Revolución Verde, que yo creo que la mayoría ha escuchado de eso. La Revolución Verde se produjo en los 50 y 60, cuando hubo un poco de hambruna en el mundo, la población empezó a crecer muy rápido y se necesitaba desarrollar formas de agricultura que pudieran soportar ese crecimiento en la población. Y ahí coincidió con la guerra en que se produjo el desarrollo de los fertilizantes sintéticos, y entonces esta Revolución Verde se produjo por la combinación entre la introducción y el uso de fertilizantes sintéticos y variedades de trigo de baja altura. Lo que pasaba es que cuando aparecieron los fertilizantes sintéticos, se empezó a fertilizar el trigo, y el trigo en general era muy alto y empezaba a tenderse. Por lo tanto, ese aumento potencial en rendimiento se perdía. Lo que se hizo fue encontrar genes que hacen que la estatura de planta sea más baja y por lo tanto toleran mejor la fertilización y se puede aprovechar ese aumento en el rendimiento. Aquí se puede ver perfecto entonces la combinación entre un manejo de la genética y un manejo agronómico que van a dar el mejor aumento de la producción que se está buscando. Lo mismo puede pasar con calidad o con otros caracteres. Entonces, ¿qué es el mejoramiento genético? Es una disciplina que integra muchas disciplinas, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, que se presta para hacer mucha colaboración. Y emplea los recursos genéticos, a lo que se le llama el gene pool, para desarrollar variedades con ciertas características que vayan en beneficio de la producción agrícola, el bienestar de las personas y el medio ambiente también. Entonces, ¿qué es el gene pool? Es la variabilidad genética que hay disponible. Y yo siempre digo, lo que nosotros comemos todos los días son mutaciones, y la gente en general tiende a asustarse un poco. Pero, por ejemplo, con el caso de las brásicas, está el repollo, el coliflor, los repollos de Bruselas. Todas esas especies vienen de una sola especie, que es la mostaza silvestre o Brassica oleracea. Y son pequeñas mutaciones que hacen que estos diferentes cultivos sean lo que son. Por ejemplo, los repollos de Bruselas son una mutación que hace que se engrosen que se desarrollen de mayor manera las yemas laterales de la planta, mientras que el repollo que todos conocemos es solo la yema terminal que se desarrolla de mayor forma y las otras no se desarrollan. Por lo tanto, una pequeña mutación puede producir este cambio. Y lo mismo podemos verlo en papas y en zanahorias. En los últimos años ha habido un cambio grande en el desarrollo tecnológico en relación a la genética y a la genómica principalmente. O sea, en los últimos 20 años el costo de secuenciación del ADN ha bajado de forma muy importante. Y hoy día la secuenciación o el genotipado de una especie es súper barato, es relativamente barato. O sea, en frutillas nosotros podemos correr 50.000 marcadores por $50. Eso hace 10 años era imposible. Y eso ha traído un montón de desarrollo, como por ejemplo el desarrollo de nuevos genomas, el genoma de la frutilla, del trigo están disponibles, que cuando yo empecé mi doctorado en el 2011, se veía muy difícil. Había proyectos que ya estaban trabajando en eso, pero se veía difícil y hacía que el desarrollo de la investigación fuera mucho más complejo. Con todos estos desarrollos, yo creo que muchos de ustedes han escuchado la selección asistida por marcadores. Es una herramienta que se usa mucho en mejoramiento genético para poder avanzar más rápido en las selecciones. El otro día estaba dando una clase de evolución y ahí decía, el mejoramiento genético no es mucho más que una domesticación, pero muy rápida y muy informada. En el caso de la selección asistida por marcadores, se usan marcadores moleculares que en el fondo nos permiten marcar
una región del genoma de la especie. Entonces, por mejorar, la mayoría del mejoramiento en frutales se hace por mejoramiento tradicional, en que se cruzan dos plantas, en general se cruza una planta buena con muchas características agronómicas deseables, con una planta que a lo mejor no es tan deseable, pero tiene un carácter que es muy deseable. Puede ser una resistencia a enfermedades, puede ser firmeza del fruto, etc. Entonces, lo que permiten los marcadores moleculares es poder hacer las cruzas. Como todos sabemos, cuando uno cruza dos individuos, se traspasa la mitad de la genética de la madre y la mitad de la genética del padre. Por lo tanto, la mitad de los hijos van a tener este gen deseado en naranja y la mitad no lo van a tener. Antiguamente, sin marcadores moleculares, lo que había que hacer era plantar toda la progenie de estas cruzas y evaluarla en campo, lo que en frutales puede tomar un largo tiempo. Podemos poner el ejemplo de resistencia a una enfermedad. Entonces hay que hacer la cruza, germinar todas esas plantas, plantarlas en campo, evaluarlas contra la enfermedad, ver cuáles son las que no se enferman y seleccionarlas. Lo que los marcadores moleculares permiten es germinar las plantas, sacar una muestra de tejido, extraer ADN, correr un análisis y poder seleccionar solamente las plantas que no se enferman y esas llevarlas al campo. Lo que significa, por ejemplo, en el programa de mejoramiento genético de UC Davis, que toma entre 5 y 7 años en liberar una variedad, que en el primer año podemos hacer un impacto súper fuerte en la cantidad de plantas que se van a estar estudiando. Y eso obviamente tiene un efecto en la eficiencia del programa, pero también en el costo, baja importantemente los costos. Y aquí un poco voy a mostrar cómo funciona. Se toma un pedazo de hoja, se echa un tubito, se extrae el ADN, se ponen los reactivos. Todos han escuchado últimamente la sigla PCR, ¿cierto? Por lo que estamos viviendo. Se hace un análisis en que básicamente se amplifica una región del genoma que nosotros conocemos que es diferente en distintos genotipos y podemos identificar qué región tiene, si es la verde o la naranja en este caso. Y hay distintas tecnologías que no voy a entrar en ese detalle ahora, si queda tiempo podemos discutirlo. Pero básicamente podemos elegir cuál es lo que queremos. Y otra nueva tecnología que hay es la edición genética, que ha tomado mucho impacto últimamente. La edición genética no es mucho más que una herramienta que nos permite generar variabilidad a precisión. Y el otro día estaba viendo una charla que me pareció súper fácil de entender. Cristóbal Huawei, que de hecho él es chileno y trabaja en Inglaterra en trigo, hizo esta homología. El CRISPR-Cas9, que es la tecnología para poder hacer edición genética, no es mucho más que un buscador de Google pegado a una tijera. Lo que hace el buscador de Google es buscar una secuencia genética como la que está acá abajo, busca una secuencia de alrededor de 20 pares de bases, de 20 letritas, que va a ser súper específica en el lugar en que nosotros queremos producir un cambio, va a cortar y después cuando se produce un daño en el ADN, el mecanismo de la célula siempre va a tratar de reparar ese daño. En esta tecnología se repara usando un pedacito de ADN donante y entonces se introducen cambios que uno quiere. Y esos cambios pueden ser, por ejemplo, en el caso de esta secuencia, una T a una A, o se puede producir una pequeña, se pueden eliminar una pequeña secuencia de aminoácidos de 5 nucleótidos, por ejemplo, y eso permite, por ejemplo, prender o apagar genes o poder sobreexpresar un gen y eso va a traer efectos en los fenotipos. Eso un poco va a mostrarles qué es lo que existe hoy día y un poco lo que yo he podido hacer en mi doctorado y en el postdoc que voy a cubrir ahora. Pero como decía Addison y Ana, en diciembre yo me uní a la universidad con este proyecto de inserción en que
propongo el uso de la frutilla como una especie de modelo para poder implementar todas estas técnicas de mejoramiento genético en la universidad. Para poner un poco en contexto y, como les decía, aprovechar un poco de presentarme en sociedad y poder mostrarle a la gente de la universidad o el resto que estén conectados qué es lo que yo he hecho. Les voy a contar un poco qué es lo que hice en mi PhD y cómo eso lo pude llevar al programa de frutilla en UC Davis. Yo hice mi doctorado en el programa de Jorge Dukowski en UC Davis y trabajé en resistencia a roya en trigo. La roya es un hongo que produce grandes pérdidas en todo el mundo y, de nuevo, el cambio climático ha producido que las razas de roya modernas sean mucho más agresivas que anteriormente y más resistentes a las altas temperaturas. Por lo tanto, están afectando trigo en lugares donde antes no se veían afectados con esta enfermedad. Y básicamente lo que hicimos fue investigar dos variedades para poder ver genes de resistencia a esta enfermedad. De nuevo, el desarrollo de nuevas tecnologías fue súper importante para el desarrollo de mi tesis. En el 2018 se publicó el genoma de referencia hexaploide en trigo. Trigo es una especie poliploide que tiene 3 copias de diferentes genomas. Y el desarrollo de esta referencia, por ejemplo, nos permitió, desarrollar muchos mejores marcadores, pero también anclar nuestros resultados, nuestro mapa genético, a la referencia, al genoma de referencia, y usar ese genoma de referencia para anclar todos los estudios que se habían hecho anteriormente en esta región del genoma. Que anteriormente, como todos los marcadores usaban diferentes, todos los estudios usaban marcadores diferentes, los mapas eran diferentes y no se podían comunicar unos con otros. Entonces, el desarrollo del genoma nos permitió poder anclar todo y poder entender mucho mejor qué era la diversidad que había en la región. Y lo mismo lo hicimos con otros 4 cromosomas que no los voy a mostrar acá. Y lo otro es que al tener la secuencia yo tuve mucha suerte de que el laboratorio en que estaba de vanguardia en el mejoramiento genético de trigo en el mundo y fuimos de los primeros en poder usar secuenciación de exones en trigo, en que pudimos secuenciar todos los genes del trigo de los padres que yo estaba usando, identificar zonas que fueran diferentes entre los 2 padres y poder meter muchos marcadores moleculares en esa zona, lo que nos permitió llegar a una región bastante chica del genoma que tenía 2 genes candidatos y además pudimos desarrollar marcadores moleculares súper eficientes para poder hacer marker assisted selection o selección asistida por marcadores, que como les conversaba delante. Entonces, cuando yo terminé mi doctorado, se dio la oportunidad de trabajar, de hacer un postdoc con el programa de mejoramiento genético de frutilla, en que estaban interesados en poder implementar estas técnicas de marcadores en frutillas que hasta el 2018 no se había podido hacer muy exitosamente. Había marcadores, pero era difícil generar nuevos marcadores con precisión que además fueran genoma específicos. La frutilla es una especie octoploide, tiene 4 genomas, por lo tanto, cuando uno quiere hacer un marcador molecular que sea genoma específico, tiene que amplificar en uno de los genomas, pero no en los otros 3. Y son todos bastante similares, por lo tanto, hay que tener un conocimiento súper claro de la variabilidad que existe en cada uno de esos genomas. Aquí yo tuve harta suerte de llegar a este laboratorio, el programa de mejoramiento de UC Davis de los más grandes del mundo, y estuvo envuelto en el desarrollo de la secuencia del genoma octoploide de frutilla que se liberó recién en el 2019, y además plataformas de genotipado súper potentes con las que pudimos genotipar con 850.000 marcadores o 49.000 marcadores en el caso de la otra plataforma. Es un tremendo poder para poder identificar las variantes que hay en diferentes genotipos y poder usar ese conocimiento genético para poder asociarlo a la variación de los fenotipos y poder identificar regiones
que estén envueltas en el control de los diferentes caracteres que nosotros queremos ver. Entonces, el 2019 pudimos de hecho desarrollar 2 marcadores que ya están en uso en el programa, uno de resistencia a Fusarium y otro de insensibilidad al fotoperiodo, para poder seleccionar frutillas de día corto o día largo. Y como les contaba antes, esto es súper importante porque nos permite reducir de gran manera la cantidad de plantas que se llevan al campo y con eso los costos. El costo de la producción de California, de frutilla en California, es altísimo. Entonces, reducciones en ese ítem hacen que todo el proceso sea mucho más eficiente. Un poco para mostrarles cómo funciona, en el proyecto con Fusarium pudimos identificar, una estudiante de doctorado identificó anteriormente plantas que eran resistentes a Fusarium, pero como no estaba disponible todavía el genoma autoploide, no se pudo saber en qué cromosoma específicamente estaba esta resistencia. El año pasado pudimos, con la referencia autoploide, identificar que este es un gráfico de asociación en que mientras más arriba están los puntitos, mayor asociación hay entre un marcador y la resistencia a la enfermedad. Por lo tanto, podemos ver que en el cromosoma 2,4 hay una señal súper importante en cuanto a asociación con el fenotipo. Y pudimos hacer marcadores que pueden seleccionar plantas que se enferman o plantas que no se enferman y los heterocigotos. Y eso permite, acá en la derecha, se puede ver la diferencia en el fenotipo. Nos permite seleccionar plantas que se van a comportar muy bien en el campo a pesar de que puedan estar infectadas. Lo mismo pudimos hacerlo con la insensibilidad al fotoperiodo, y son marcadores que ya se están usando. Y eso, en términos prácticos, significa que yo en mi proyecto germiné 2.000 plantas que estaban segregando para resistencia, y pudimos seleccionar con el uso de marcadores con 200 plantas con recombinaciones en la región de interés, que esas son las que usamos para poder mapear el genoma. Si lo vemos a nivel del programa de mejoramiento de frutilla en Davis, el ciclo típico son 200 a 400 cruzas por año, y eso genera entre 16.000 y 24.000 plantas. Por lo tanto, si pensamos que en el caso de un gen de resistencia, por ejemplo, la mitad de esas 24.000 plantas van a ser susceptibles a enfermedad, podemos ahorrar un montón de plata y tiempo eliminando todas esas plantas o tratándolas diferentes, porque sabemos que no van a tener el mismo potencial que la otra. Y el estado de plántula es el mejor momento para hacer eso. Un poco en esa área, pasar el aviso de que Iraida Maya es una investigadora española, va a estar hablando la próxima semana de cómo ellos pudieron identificar el gen que controla el color rojo de la fruta, el contenido de antocianina, y pudieron desarrollar marcadores y además conocer un montón más de este gen. En ese contexto es que yo llego a la universidad en 2019, y el proyecto PAI que adjudicamos se enfoca en poder fortalecer la docencia, investigación y vinculación en temas de mejoramiento genético y biotecnología en la Universidad de la Frontera, y es con énfasis en especies frutales. Eso no significa que solo tenga que trabajar en especies frutales, pero como veíamos hay un interés, hay un potencial en la región importante. Y como les contaba, el proyecto lo escribí en frutilla porque uno es una especie nativa y de alto valor patrimonial en la región, y además tiene un súper rápido tiempo generacional, lo que me permite usarla como una especie de modelo para otros frutales. En frutilla puedo llevar de semilla a semilla en un año, mientras que en avellano europeo me demoraría entre 3 y 6 años en hacer lo mismo. Y la frutilla, además, es una especie como, no sé si muchos saben, pero una especie que es un híbrido bastante reciente, y se origina de la cruza entre Fragaria virginiana, que es una especie originaria de Norteamérica, y Fragaria chiloensis, que es originaria
de esta zona, de hecho. Hay 5 subespecies, pero 2 de ellas son de donde estamos ahora, de la Araucanía, y una de ellas, la forma chiloensis, es la frutilla blanca que muchos deben conocer, que se asocia al pueblo mapuche y por lo tanto tiene más de 1000 años de mejoramiento que se ha estado haciendo y que no se ha aprovechado de gran manera en los programas de mejoramiento comercial. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es poder estudiar qué es lo que tiene la frutilla chiloensis que puede ser de interés, pero también poder ayudar a los pequeños productores de frutilla blanca de la región, que en general son de agricultura de subsistencia, a poder mejorar un poco sus variedades sin perder el nicho de mercado que tienen, pero poder entregarles mejor post cosecha o algunos otros atributos que les faltan. Y un poco las líneas de investigación o interés que pretendo desarrollar con mi laboratorio son poder caracterizar genotípica y fenotípicamente, porque como les decía, los dos son muy importantes, germoplasma con potencial para la región, ahí pueden ser avellanos europeos, castaños, cerezos, arándanos, etc. Identificar caracteres de interés para la adopción local, que pueden ser resistencia a enfermedades, resistencia, no sé, a inundación en invierno, pues a los distintos tipos de suelo, etc. Y además algo que me llama mucho la atención es la mantención y caracterización del germoplasma nativo. Hay mucho germoplasma nativo que se pasa de generación en generación y no está almacenado en ninguna parte. Y si ese germoplasma se pierde, lo perdimos para siempre. Por lo tanto, poder mantener esa diversidad es súper importante y creo que estando en uno de los centros de origen de la frutilla, es súper importante poder tener un rol en ese tema. ¿Cuál es la situación del mejoramiento genético de frutales en el país? A la izquierda podemos ver un gráfico que muestra la cantidad de variedades protegidas por especies frutales en Chile a la fecha. Estas no son todas las variedades que están disponibles, sino que las que están protegidas con patentes en Chile. Y es básicamente para mostrar que hay una pequeña proporción de variedades que se han desarrollado en Chile y la mayoría vienen de afuera. Por lo tanto, lo que se ha hecho muy bien en Chile es adaptar los manejos agronómicos para poder sacar el máximo potencial de variedades que no necesariamente fueron creadas para nuestras condiciones. Y además se ha estado tratando de hacer un esfuerzo de generar más variedades. En el gráfico al medio se puede ver la cantidad de especies, de variedades protegidas por cada especie, y al final de las variedades hechas en Chile, cuál es la cantidad de cada una de las especies. Con esto quiero decir que yo no estoy llegando a inventar la rueda, ni mucho menos, simplemente estoy tratando de empezar un área de estudio en la región y tratando de conectarme con lo que ya existe en Chile, que han habido muchos esfuerzos con muy buenos resultados. De hecho, eso se puede ver en este gráfico, en que se muestra la evolución de las inscripciones de patentes en los últimos 20 años en Chile. Y se puede ver cómo los frutales en rojo han ido en un constante aumento y al 2019 el 75% de las inscripciones de variedades fueron en frutales. Eso de nuevo habla de la importancia que tienen los frutales en nuestro país y en esta zona. Y para mostrar que ya hay esfuerzos que están dando resultados, hay varios casos y no traté de ponerlos todos porque seguro se me iba a quedar alguno fuera. Pero voy a mostrar, por ejemplo, en nectarines había un problema, yo en Estados Unidos siempre lo veía, que los nectarines chilenos llegaban a Estados Unidos muy harinosos. Y era un problema de cosecha característico de variedades que no estaban hechas para viajar 50 días en un barco. Entonces hay un programa de la Universidad de Chile que se enfocó en poder desarrollar nectarines que tuvieran, entre otras características, mejor guarda y pudieron llegar a tener variedades que resisten 50 días y no pierden calidad de post cosecha.
Lo mismo con variedades de frambuesa y nuevas las variedades de uva que se acaban de liberar como producto de los programas de INEA. Y un poco para ir cerrando la idea y dejar tiempo para poder discutir, esto lo leí en una noticia del 2015 en que el gerente del consorcio Biofrutales de ese tiempo decía que exportar variedades aleja a Chile de la imagen de un proveedor de commodity. Se cambia la imagen de que nosotros solo exportamos sol y agua, en el fondo traemos variedades de otros países, las crecemos acá por las condiciones, por las buenas condiciones climáticas que tenemos, pero al final estamos exportando sol y agua, y al poder exportar variedades estamos exportando conocimiento. Y recién estamos comenzando a tener los resultados y no hay que pensar que con esto ya logramos la meta. Es un proceso que toma mucho tiempo, el generar una variedad toma tiempo y muchos recursos, y por lo tanto hay que seguir tratando de hacer un esfuerzo para poder posicionarnos como país, no solo como productor de alimentos, sino que también productor de ciencia y tecnología. Y ahí un poco por eso cambió este logo, que se ha hecho mucha propaganda a tratar de poner la imagen de Chile en los distintos mercados como productor de alimentos, pero ¿por qué no ponerlo como un productor de ciencia y tecnología? Y para terminar con una reflexión, la mejor herramienta siempre depende del problema a solucionar. Y como les decía, el tener una muy buena variedad para la agricultura de subsistencia no es que esa súper buena variedad va a ser la mejor variedad en agricultura mucho más avanzada, y el opuesto. Por lo tanto, hay que tener claro que las variedades se debieran desarrollar con el objetivo claro y no, colaborando con los distintos actores del sistema. El mejoramiento genético, otra cosa que a mí me gusta mucho de estar en esta ciencia, es que se puede interactuar con productores, con consumidores, con la industria, la academia, y yo soy un convencido de que las mejores variedades integran el input de todos estos actores. Si nosotros nos olvidamos de qué es lo que necesita el productor, podemos tener la fruta más bonita y más rica del mundo, pero si no produce, no va a producir ingresos a los productores, y los productores no la van a querer crecer. Lo mismo, si la fruta no sabe bien, pero produce mucho rendimiento, los consumidores no la van a querer, y etcétera. Y un poco para mostrar esa misma idea, hace un par de años traje un dron con el que estábamos haciendo mapeo de campo y tratar de ver un poco el tema del fenotipado. Y fuimos a un campo de arroz en que estábamos volando el dron y de repente se acerca el agricultor que estaba a cargo y me dice: oiga, pero yo ¿qué puedo hacer con esa herramienta? Yo no saco nada. Para mí, lo que a mí más me sirve es esta herramienta. Entonces me muestra esta herramienta que él tiene en las manos para poder sacar las malezas y mantener su campo limpio. Entonces eso nos da un poco la idea. Cada uno tiene una necesidad distinta y las herramientas se tienen que ajustar a esas necesidades. Y con eso quiero terminar, darles las gracias por la atención y por la invitación. Espero haber cumplido con las expectativas tan altas que dejaron al principio, y me gustaría dejar tiempo para poder conversar y poder discutir los distintos temas que puedan salir. No sé si hay el chat está activo o no, o si alguien tiene preguntas puede hacerlas cuando quiera. No, gracias, Nicolás, por la presentación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, así como partiendo en este diálogo que queremos intencionar. Yo estoy observando acá para que, si pueden, utilizar las herramientas de Zoom, que es para pedir la palabra, ¿cierto? Yo estoy aquí muy pendiente observando. Si es que surge alguna intervención, este es el espacio para hacer sus consultas y comentar también, porque acá hay profesionales, investigadores del área y otras, entonces es importante que quizás puedan comentarnos su experiencia,
no sé, pues algunas aplicaciones de los contenidos de esta charla, algunas consultas un poco más prácticas, porque la idea, como mencionábamos al principio, es vincular esta presentación, estos conocimientos que nos va aportando Nicolás, con lo que sucede, ¿cierto? Con lo que sucede en la Araucanía. Aquí tenemos presencia de personas que son de Talca también, de Chillán, entonces queremos escuchar, no tengan vergüenza, este es el momento. Addison, tú creo que tú tenías una consulta por ahí. A ver, no sé si me escuchan. Quizás sería bueno que de repente dejara de compartir la pantalla, Nico. Ok. Ahí está. Mira, no, yo no tenía ninguna consulta, pero estoy viendo que hay consultas en el chat. O sea, más que una consulta, hay un comentario que me gustó que dijiste, Nicolás, que tiene que ver con el exportar conocimiento, ¿ya? Que yo creo que estimo que eso es algo en lo cual hemos estado soñando varios, ¿ya? Hace bastante tiempo atrás, y que tal cual como tú describías, es un muy buen ejemplo esto de poder darle un poco más de valor agregado, ¿cierto?, a los productos que nosotros estamos desarrollando en el país, en particular en la agricultura. Así es que solamente reafirmar un poco tu comentario que acabas de hacer respecto del valor agregado que en este caso la genética está dando a la agricultura, a la fruticultura. Veo que hay algunos comentarios, Ana, ahí en el chat. Sí, Nicolás, tú puedes ver el chat, ¿cierto? Entonces Sí. ahí se ve una pregunta de Paola, no sé si la ves, ¿sí? Sí. Paola pregunta si podría comentar sobre fuentes de resistencia a enfermedades en las accesiones de frutilla chilena. Bueno, como yo les contaba, yo estoy recién llegando de vuelta de mi doctorado y estoy empezando la investigación en frutilla más enfocado en variedades locales. No ha sido fácil, he tratado de conseguir germoplasma y no ha sido muy fácil. Tengo mi freezer todavía lleno de semillas de frutilla que me traje del Banco Germoplasma de Estados Unidos, en que tenían copias de varios programas. En términos de enfermedades, hay resistencia a Fusarium, que se ha podido encontrar en accesiones de chiloensis, pero no sé mucho más. Creo que es parte de lo que yo quiero hacer con mi programa, poder investigar qué es lo que tenemos. Cuando recién llegué a la universidad, cuando recién empecé a hablar, de hecho, con la universidad para postular este proyecto, me decían, queremos hacer mejoramiento genético. Y yo decía, bueno, ¿cómo hacemos mejoramiento genético si no tenemos germoplasma? Entonces, la base de poder empezar un programa de mejoramiento genético es poder coleccionar y caracterizar ese germoplasma, y es lo que estoy tratando de hacer ahora. No sé si responde la pregunta. Sí. Bueno, Paola está acá, no sé si quieres hacer un poquito más específica tu pregunta, si tienes alguna duda un poquito más puntual. Si es así, puedes abrir tu micrófono, tu video. Pero también aquí surge de Alejandra Rivera. Perdón, hay un grupo también, para completar la pregunta, hay un grupo de la Universidad de Talca que también está trabajando mucho en frutilla, y ellos han encontrado algunas fuentes de resistencia a botrytis en post cosecha. Hay otra fuente de resistencia a enfermedades. Esa es más en el tema de post cosecha, pero también funciona. Nicolás, hay una pregunta de Alejandra Rivera. Sí, Alejandra pregunta que cómo veo yo el modelo de vinculación con investigadores nacionales e internacionales del área, y también con el sector productivo. Bueno, como yo decía, yo soy un convencido de que la ciencia sin colaboración no existe, y es muy importante poder vincularse con empresas y con otros investigadores. Chile es un país bastante chico y con recursos limitados como para estar duplicando investigación y esfuerzos, y creo que de la colaboración se puede sacar el máximo potencial.
y desde que llegué a la universidad he estado tratando de imprimir eso. Como les decía, ha sido bastante difícil porque he estado, de los 6 meses que he estado en la universidad, llevo 4 encerrados, pero la idea es poder vincularse no solo con otros académicos, sino que también con la empresa, especialmente en esta zona que la fruticultura es nueva para todos, para los productores y también para los investigadores. Tenemos espacio todavía para consultas. Por ahí, bueno, Paula te mencionaba que quedó clara tu respuesta, así que para que estés tranquilo con eso. Sí, ella habla del valor de poder establecer bancos de germoplasma. Eso yo creo que es súper importante a nivel nacional. Existen algunos esfuerzos, pero me ha sorprendido desde que llegué que no hay un esfuerzo único. Hay muchos bancos de germoplasma en distintas instituciones y creo que es importante poder comunicarse bien y poder, como decía, unir esfuerzos en pos de la ciencia nacional como un todo. Francisco Sepúlveda consulta, ¿qué tal la aplicación de RAD-SEC para el mejoramiento genético en especies que no tienen genoma de referencia? Bueno, yo hablé de que yo tuve mucha suerte de que llegué al programa de mejoramiento genético de frutilla en Estados Unidos, en que, bueno, además de tener un presupuesto bastante grande y mucho germoplasma, el programa es muy grande, por lo tanto tenemos la variabilidad genética que yo todavía no tengo acá, pudieron desarrollar el genoma. Eso es una tremenda ayuda para poder avanzar. Hay especies que todavía no tienen genoma de referencia y ese RAD-seq es una técnica en que se secuencia y se puede identificar variantes sin tener la referencia. Nosotros tratamos RAD-seq en frutilla y funcionó bastante bien. También en otros programas he escuchado que están haciendo mucho genotyping by sequencing. Creo que son todas herramientas súper potentes. Hay otros programas que se enfocan en tratar de detectar señales con RNA sequencing y tratar de ver dónde están las señales y tratar de eso llevarlo a genes conocidos. Creo que son todas herramientas potentes. No sé si responde a la pregunta de Francisco. Sí, dice muchas gracias. Creo que sí. No, es lo que hablaba un poco. Hay muchas herramientas para muchos problemas y el mismo problema se puede solucionar de muchas formas. Y creo que las herramientas tecnológicas van cambiando demasiado rápido. El otro día, en otra clase que tuve que hacer, era tecnologías de marcadores moleculares y de técnicas de genómica. Y más que enseñar la técnica, es enseñar cómo se pueden usar las distintas herramientas, porque las herramientas van a cambiar. Yo empecé mi doctorado y salí y las técnicas ya eran distintas y los costos diferentes y todo. Entonces creo que es importante poder tener un objetivo a futuro e ir usando las herramientas que van saliendo del mundo. Mira, vamos viendo si va surgiendo alguna otra pregunta, pero a ver, justo. Bueno, ¿cuál es el aporte del manejo genético a la disminución de los efectos negativos del cambio climático? Es una gran discusión, ese es un tema, me imagino, para ti y otros investigadores. Bueno, el tercer seminario de este ciclo va a enfocarse en cómo podemos medir distintos caracteres que nos ayudan a seleccionar plantas más tolerantes al cambio climático. Creo que, no sé si entiendo bien la pregunta, hay dos respuestas. Una es cómo podemos hacer que las plantas estén más adaptadas a las condiciones de cambio climático y ahí en el fondo se puede manejar toda
el funcionamiento de la planta para poder hacerla más adaptada a altas temperaturas o a lo que esté afectándola, pero también al hacer plantas que sean más eficientes en el uso de fertilizantes, que sean más resistentes a enfermedades, por lo tanto no tengamos que aplicar agroquímicos, que sean con mejor calidad nutricional, van a ayudar a que necesitemos aplicar menos químicos al ambiente, que se necesiten crecer menos hectáreas para poder tener la misma cantidad de alimentos, etc. Por lo tanto, creo que ayuda por los dos lados a mantener un poco el ambiente de mejor manera. Siempre se habla, por ejemplo, en mi trabajo de roya, si uno tiene una variedad de trigo resistente a roya, no tiene que aplicar fungicidas pensando en esa enfermedad. Pero si tienes un trigo que es susceptible, que es el problema que ha habido en Chile y en Argentina en los últimos años, que se ha roto la resistencia, hay que aplicar fungicidas no una, sino que varias veces. Y eso es un costo grande para el productor y además para el medio ambiente. Por lo tanto, la forma más eficiente y más económica de controlar la enfermedad es con los genes de resistencia, con nuevas variedades. Aquí Iván Matus pregunta si me puedo referir un poco a la importancia de la información fenotípica en la relación a la información genotípica. Hoy día yo creo que es más, especialmente en países en que la mano de obra es cara, en Estados Unidos y en Europa, hoy día es más barato extraer información genotípica que fenotípica. Es más barato correr marcadores o secuenciar que hacer estudios en campo, por el costo de mano de obra. O sea, sin ir más lejos, el costo de producción comercial de frutilla en California son entre 60 y 80 mil dólares el acre, por media hectárea. O sea, es muy caro. El poder desarrollar técnicas de fenotipado que sean más baratas y más rápidas, a lo que se le llama el high throughput phenotyping, es esencial para poder seguir avanzando rápido. Hoy día creo que la genómica ha llegado a un punto en que se tiene lo que se necesita y la fenómica está siendo la limitante. Y por eso es tan interesante la charla que va a dar Gustavo Lobo en 2 semanas más. Y Alejandra Rivera pregunta: ¿cuáles son los últimos avances respecto al rol del mejoramiento genético en el incremento de firmeza de frutos blandos? Bueno, cada cultivo es diferente, obviamente, pero hay diferentes estudios que muestran cómo, por ejemplo, la estructura de la pared celular puede ayudar a la firmeza de frutos, como cuando se produce el proceso de post cosecha, la pared celular se empieza a romper y algunos frutos se van a romper más rápido que en otros, por lo tanto va a soportar mejor la post cosecha. Creo que es un tema de caso a caso, pero como decía, la genética no es que nosotros digamos quiero una planta más firme, entonces puede ser la planta más firme. Hay que estudiar qué procesos están relacionados con la firmeza del fruto para poder entender qué genes podrían estar controlándolo y qué regiones del genoma tenemos que incorporar y tratar de trazar para poder desarrollar las variedades que tengan ese carácter. Sin ir más lejos, en el programa de mejoramiento genético de Davis, de frutilla, hay un estudiante de doctorado que ahora está estudiando. Se ha hecho muchos avances en frutilla, especialmente en aumentar rendimiento y firmeza, y se tienen variedades muy productivas, con muy buena post cosecha, pero sin buen sabor, y los consumidores están hace mucho tiempo pidiendo sabor y aroma en la frutilla. Entonces este estudiante está trabajando con variedades antiguas, como el 1800, y las cruzaron con las variedades más modernas del programa, que son súper potentes, tratando de poder combinar los genes de rendimiento y post cosecha con los de sabor y aroma, y identificar esas regiones del genoma. Porque hay una pregunta de Daniel, pero creo que Iván había complementado un poquito su pregunta, si puedes como referirte a eso y luego dar paso a
un comentario Sí. sobre... Si Iván sobre pregunta si es que sé de estudios genéticos relacionados con el aroma en frutilla y que es una característica de la frutilla chilena. Sí, como decía, hay un grupo que ha trabajado hace tiempo, se ganaron de hecho un proyecto anillo bien grande hace varios años en la Universidad de Talca y han estado trabajando harto con frutilla blanca chilena, estudiando aromas y otras características. Es divertido porque cuando se habla del origen de la frutilla comercial, se habla de que la Fragaria chiloensis donó más que nada el tamaño de fruta y Fragaria virginiana donó el aroma y el sabor. Pero como Iván dice, hay variedades o ecotipos chilenos que tienen muy buen sabor y aroma y que sería importante rescatarlo y caracterizarlo. Daniel pregunta... sobre la eficiencia del mejoramiento genético para condiciones de post cosecha en frutales específicamente. Sí, como hablaba, en el fondo es otro carácter de mejora y muchas veces puede ser incluso un poco, no quiero decir más fácil, pero un poco más simple que el rendimiento, por ejemplo, que son el rendimiento de un carácter controlado por muchos genes, mientras que a veces en post cosecha depende del carácter que veamos, pueden ser menos genes. Por ejemplo, Iraida va a hablar la próxima semana de cómo un solo gen afecta el color de la fruta. Con el tema de los azúcares es lo mismo, pero el azúcar no es solo mejorar azúcar, hay que mejorar azúcar y acidez, por lo tanto hay que caracterizar estas distintas caracteres y poder verlos como un todo. Nicolás, hay una pregunta y comentario, me gustaría, quizás con esto vamos cerrando para igual generar más, no sé, más inquietud para las siguientes charlas, porque vimos que están bien relacionadas las tres, entonces hay varios temas que se van a ir tocando en las charlas que siguen, ¿cierto? Que van a ser durante estos 2 jueves siguientes. Y él, Ronald Barahona, menciona algo que yo creo que es muy importante de tu presentación, que es el comentario sobre que deberíamos exportar ciencia y tecnología. Yo creo que ahí estas instancias también nos ayudan a visibilizar esa necesidad en este ámbito y en otros, ¿ya? Así es que, bueno, va complementando porque él señala, porque más bien actualmente se exportan los nutrientes y agua, como tú también señalabas, si bien es un futuro cercano a la Araucanía, será la Araucanía será una región fuerte en la exportación agrícola y es importante tener en cuenta este cambio climático tanto como una oportunidad, así como un desafío. Y en relación a ello, consulta, ¿cómo podríamos cuidar o más bien optimizar la capacidad de los suelos? ¿Cómo optimizamos el uso de fertilizantes utilizando estas mejoras? Como hablaba, eso puede ser otro carácter de mejora. En mejoramiento genético se habla del ideotipo. Un ideotipo es cuál es mi producto perfecto, qué es lo que yo quiero lograr al final de mi programa. Y en ese ideotipo se puede introducir que sean variedades que se comporten mejor con input menores de nutrición, por ejemplo. Entonces, que hagan mejor uso de los fertilizantes. Eso va a estar puede estar relacionado con la forma de las raíces, con las características de las raíces, con, qué sé yo, eficiencia del uso del nutriente dentro de la planta. Van a ser muchos caracteres que se ven afectados. Y no es necesario muchas veces conocer qué es lo que se está haciendo, sino que uno puede hacer las selecciones, cruzar dos plantas que se comportan bien y ponerlas en bajo input de fertilizantes y hacer las selecciones bajo esas características. Lo que se hace mucho con la agricultura orgánica, por ejemplo, cuando se habla de mejoramiento genético para la agricultura orgánica, no es diferente al mejoramiento que se hace para otros escenarios, simplemente se está seleccionando en campos con las características de la agricultura orgánica. Ok, Nicolás, no sé si quieres referirte a la última pregunta, así, pero muy breve porque ya estamos un poquito pasándonos del tiempo, Sí. de Adolfo Moreno. Me pregunta cuál es la opinión con respecto a los agroquímicos, cuáles son los aportes en los estudios de fitopatología de los cultivos.
sea, yo no quiero decir que no sé si sonó como que yo quería decir que los pesticidas, los plaguicidas no son necesarios. Siempre van a ser necesarios, especialmente cuando estamos tratando de exportar. Porque muchas veces, aunque la planta sea resistente, tenemos que asegurar que no tiene el insecto o el organismo que está prohibido en otros países. Creo que, de nuevo, la comunicación entre las partes es esencial, y poder entender cuáles son los problemas como un todo va a poder ayudar a la mejor toma de decisiones. En el tema de la roya, por ejemplo, hay un tremendo problema en los últimos años, que se ha roto resistencia de los genes que eran resistentes a la enfermedad, y en Argentina hace 2 años, o 2 o 3 años, se produjeron pérdidas de hasta el 70% de rendimiento en trigo. En Chile he sabido que también han habido variedades que han perdido resistencia, y un problema que se viene, y ahí los agroquímicos van a ser clave hasta que se tengan nuevas variedades con resistencia, y generar una variedad con resistencia no va a tomar 6 meses, va a tomar un par de años por lo menos. Entonces creo que hay que ir trabajando siempre en conjunto. Bueno, Nicolás, agradecerte, ha sido una charla bien provechosa para los asistentes al parecer. Obviamente quedan dudas, consultas y comentarios, pero esa es la idea también de estos espacios, generar más discusión, ¿cierto? Generar, no sé, visiones, formas de aplicar estos conocimientos a los campos laborales también. Y en ese sentido quiero agradecer la presencia de los asistentes. Yo tengo la información privilegiada sabiendo desde dónde vienen, sé más o menos el público que está mirándonos no solo acá en Zoom, sino que también en el live que se comparte a través de esta comunicación. Y esperamos, si me ayudas, Nicolás, compartiendo el afiche de las charlas para que quede ahí, para que puedan visualizar qué se viene, ¿ya? Nosotros los vamos a estar desarrollando, como les mencionaba, este ciclo durante los siguientes 2 jueves. Partimos el día de hoy, fue muy buen inicio, y los esperamos y las esperamos el 2 de julio, ¿cierto?, en este mismo horario, con la presentación de Iraida, y que ella va a exponer sobre la mejora de la calidad del suelo, calidad del fruto de fresa en Málaga, ¿cierto? Iraida es investigadora de un centro de mejoramiento de fruticultura en Málaga, en España, y tuve la suerte de poder colaborar con ellos en un trabajo que hicieron con este gen que controla el color de fruto, pero también trabajan en otras cosas de calidad, así que va a ser súper interesante. Sí, esas experiencias comparadas nos permiten mucho ampliar nuestra visión también de qué aplicaciones podemos desarrollar en la región. Así que eso, por mi parte. ¿Sí? Para poder terminar un poco tu comentario, si alguien tiene preguntas, que yo feliz de que me escriban, y como decía, para mí parte importante del poder hacer esta charla es poder empezar a conectarme y mostrarme con el medio local, y sería súper interesante poder conversar con otra gente que también esté trabajando en mejoramiento en otras regiones o en esta misma región, y poder colaborar y poder ver formas de hacer proyectos juntos y tratar de hacer cosas a nivel más país y no tan individuales. Sí, bueno, cualquier consulta, ustedes tienen mi contacto directo, yo los puedo ahí ir canalizando algunas dudas, pero también, bueno, tu correo es nicolas.cobo@ufrontera, todos los correos de la universidad son iguales, todos son nuestro nombre, apellido y @ufrontera, y eso, cualquier duda, cualquier consulta, ustedes pueden comentarme a mí, y ahí en el chat está el correo de Nicolás también, ya para que vayamos generando una sinergia positiva. Dicho esto, agradecer, Nicolás, Addison, no sé si quieres agregar algo. No, nada más también agradecer a Nicolás, como él bien dice, es su primera, podríamos decir, presentación en sociedad. Lamentablemente, por todas las circunstancias, él no lo ha podido, así es que yo los invito a que todos tratemos de aprovechar
a Nicolás el entusiasmo con el que él ha llegado a nuestra universidad. Entonces, eso, felicitarlo y también a que estén atentos a nuestras siguientes charlas y a nuestros siguientes ciclos de charlas también, que luego les vamos a estar comentando también, porque se vienen temas también muy interesantes en torno a la agricultura y también al medio ambiente. Así que muchas gracias. Eso. Gracias a todos por la asistencia.